Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, el espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Nos acercamos al final del 2024 y en estos días de reflexión hemos preparado un par de programas especiales que reúnen algunos de los temas e historias más destacados de este año. Este es el primero de ellos y decidimos dedicarlo a dos animales muy amados que, pese a su popularidad, enfrentan serias amenazas. Me refiero a las orcas y los pingüinos. ¿Dónde viven estos seres? ¿Cuáles son sus hábitos más peculiares? ¿Qué acciones humanas los han puesto en riesgo? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para conservarlos? Acompáñenme a descubrirlo con la guía de dos expertas en la materia. Primero platicaremos con la psicóloga y educadora marina Vanessa Prigolini, una mexicana que con el objetivo de estudiar a un grupo de orcas visita Canadá cada verano. Después les presentaré a Marcela Libertelli del Instituto Antártico Argentino, donde dirige el Departamento de Biología de Predadores Tope. Pero antes de conocerlas, les invito a un breve recorrido por los sucesos climáticos que marcaron el 2024. A mediados de junio, un calor abrasador en Grecia obligó a las autoridades a cerrar varios días, de 12 a 5 p.m., la Acrópolis de Atenas, que sin duda constituye la principal atracción turística del país balcánico. De acuerdo con CNN, al ubicarse en una colina escarpada y rocosa, el recinto está muy expuesto a las altas temperaturas, que este año rebasaron los 40 grados Celsius, cuando lo usual es que ronden los 33 grados como máximo. Adicionalmente, diversos municipios suspendieron las clases de preescolar y primaria. La Cruz Roja desplegó a su personal para auxiliar a los visitantes y el gobierno priorizó el teletrabajo en los funcionarios que pertenecen a grupos de riesgo. También instó al sector privado a reducir la jornada laboral o suspender actividades durante las horas centrales del día. En las principales ciudades griegas se montaron salas climatizadas públicas y en la capital se habilitó una línea telefónica de orientación y asistencia médica. Existe el temor de que debido al cambio climático, este verano sea extremadamente caluroso. Guadalajara, Jalisco, es la tercera ciudad más grande de México. Esta urbe cuenta con el sistema de tren eléctrico urbano, conocido coloquialmente como Tren Ligero, cuya vía más reciente, la Línea 3, transporta a más de 140,000 personas al día. Inaugurada en septiembre de 2020, la ruta recorre más de 21 kilómetros y atraviesa los centros históricos de 3 municipios. Su funcionamiento automático brinda precisión y seguridad, pero es sensible a las altas temperaturas. Imagen Noticias informó el 10 de junio que los equipos electrónicos de la Línea 3 se han protegido a sí mismos de los picos de voltaje asociados a las olas de calor, causando intermitencias en la radiocomunicación y fallas en el servicio. De acuerdo con medios locales, la pérdida de arbolado urbano en Guadalajara es uno de los factores que aumentan su vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. La ciudad debería tener un árbol por cada 3 habitantes, pero enfrenta un déficit de 240,000. Paradójicamente, la construcción de la línea 3 del tren ligero implicó retirar 3,133 árboles adultos. En España, un grupo de 40 jóvenes seleccionados aleatoriamente se ha dado a la tarea de identificar los bloqueos que frenan la acción por el clima y definir las estrategias que pueden implementarse para encarar la crisis. Recientemente, el conjunto presentó a Cira Rego, ministra de Juventud e Infancia, el plan El futuro es clima, conformado por 13 medidas y 100 propuestas, informó el diario El Español. Dicha batería de ideas fue construida con la orientación de 20 expertos en materia climática y recoge iniciativas como la jornada laboral de 4 días, un pacto de Estado por el clima y una asignatura de medio ambiente en los colegios e institutos. El futuro es clima consiste en un proceso de deliberación entre voces de la sociedad civil que normalmente no son escuchadas de manera directa. Una antigua leyenda inuit cuenta que hace mucho tiempo una manada de lobos quedó flotando a la deriva del mar sobre un trozo de hielo.
Para no morir, aullaron y pidieron ayuda a los dioses, quienes los convirtieron en orcas. Este es solo uno de los mitos en torno al mamífero marino que, según la creencia popular, aprendió a cazar focas y no a dañar a los humanos. Las orcas son los depredadores tope del ambiente marino. Salvo por los seres humanos, ningún otro animal se atreve a molestarlas. Y Vanessa Prigolini nos cuenta más sobre ellas. Estamos hablando del depredador tope del océano, que puede cazar tiburones blancos, puede cazar ballenas mucho más grandes que ellas. Han cazado ballenas azules, ¿no? El animal más grande del planeta. Es un mamífero marino que puedes encontrar en cualquier parte, en cualquier mar. Se cree que se encuentra en las aguas frías, nada más, pero no, lo puedes encontrar en aguas tropicales también, en el Caribe, en diferentes partes. Entonces es un mamífero marino que está por todas partes, ¿no? En el mundo. Las orcas enfrentan actualmente diversas amenazas y según el ecotipo al que pertenecen, su nivel de riesgo es distinto. La población con la que yo estoy aquí, bueno, los dos ecotipos son residentes y transeúntes, que comen dos cosas totalmente diferentes. Las transeúntes comen mamíferos marinos y las residentes comen salmón. El salmón que comen, de los 5 tipos de salmón que hay, el salmón rey o salmón chinook, que es el más grande y que es su fuente principal de alimento, 90% de lo que comen es eso, está en peligro de extinción. Entonces, las orcas residentes del sur de aquí están en peligro de extinción. Las orcas residentes del norte, donde hay un poco más de abundancia y se van hasta Alaska, ellas están vulnerables. Entonces depende de la población, del ecotipo de orca para ver su estado. Uno de sus grandes verdugos es la sobrepesca de salmón, pues representa el alimento más importante para algunas poblaciones. Otro peligro en el que casi no se repara son las represas. No, o sea, el salmón nace en los ríos, vive en el mar y después regresa a los ríos, generalmente a los ríos en donde nació, a reproducirse, a desovar y a morir. La mayor parte de las veces mueren. Es una criatura fascinante, la verdad, el salmón, porque ves su transformación, ¿no? De agua salada a agua dulce, y les cuesta mucho trabajo cómo van brincando río arriba. Entonces imagínate todo este proceso y una presa, ¿no? O sea, cerrado el paso, ¿no? Por así decirlo. Entonces, las presas son terribles porque están, pues sí, en contra del flujo natural del salmón. La acuacultura o producción de salmón de granja también está poniendo en apuros a las orcas. Veamos el porqué. Es terrible, eso es terrible y la mayoría de la gente me dice, oye, pero es mejor sí como esto. No, y les voy a explicar por qué. Porque el salmón de granja es salmón del Atlántico. Aquí estamos en el Pacífico, aguas del Pacífico, y traen el salmón del Atlántico, que es una especie introducida, y las granjas están dentro del mar, ¿no? Son estos como corrales marinos donde ponen ahí un montón de salmón del Atlántico. ¿Por qué el del Atlántico? Porque es el que crece más rápido. Un nuevo desafío ha venido sumándose recientemente a los anteriores. Se trata de la contaminación por sustancias que persisten en el mar. Que son pesticidas, todas estas cosas que se terminan yendo al mar, que las orcas, al ser depredadores tope del océano, acumulan un montón de toxinas en su cuerpo, así que eso es de los principales riesgos también. Mucho tráfico marítimo alrededor de ellas, las afecta bastante por la forma en la que ellas encuentran a sus presas, cómo se comunican a través de la ecolocalización. Esa es una forma también, ¿no? O sea, turismo sin regulación es explotación. Entonces, si estás en un lugar en donde hay, no sé, más de 3, 4 embarcaciones, ¿no? Con una familia de orcas, pues, o sea, eso afecta también. Entonces, yo creo que esas son las principales acciones. El fenómeno que se viralizó en redes sociales sobre un grupo de orcas que golpeaban embarcaciones en el estrecho de Gibraltar podría ser un resultado de esa invasión humana al ecosistema. Si hay diferentes modas en las orcas, cosas que no podemos entender, hay que partir del hecho de lo que les decía, no tenemos el mismo cerebro que ellas, algo evolucionó en ellas y no en nosotros, entonces ni siquiera podemos procesar todo esto de la misma forma. Incluso hay una parte en su cerebro que se redujo, que está en la parte del sistema paralímbico, que es el que procesa las emociones. Entonces, esta parte de las orcas, rompiendo lo del timón, la quilla de los veleros,
Sí es muy probable que sea un comportamiento de curiosidad, que lo encuentren entretenido, que tal vez sientan rico, que esté divertido, ¿no? Y pues sí se está enseñando, ¿no? O sea, claramente se está enseñando. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que si ellas quisieran destruir el velero, hundirlo, matar a la gente del velero, ya lo hubieran hecho. De acuerdo con Vanessa Prigolini, el comportamiento de Gladys y sus compañeras posiblemente obedece a la siguiente explicación. Las orcas son animales curiosos, las orcas tienen modas, las orcas tienen esta forma de transmitir el aprendizaje de forma vertical y horizontal, o sea, de los grandes a los pequeños y entre los de la misma edad, ¿no? O sea, y los juveniles son muy curiosos y sí está demostrado que han tenido modas, ¿no? Por ejemplo, aquí las que comen salmón de repente mataban salmones, pero no se los comían y se los ponían como un sombrero, ¿no? Y los balanceaban ahí. Fue una moda que duró un rato y ya. Es responsabilidad de los seres humanos reducir el riesgo de este tipo de encuentros y existen herramientas para hacerlo. ¿Por qué la gente sigue veleando por placer en la temporada de orcas, ¿no? Sabiendo que está pasando esto, ¿no? O sea, entiendo la gente que trabaja de eso, pero muchos de estos son de placer. Número 2, están haciendo regatas justo en la temporada cuando están las orcas allá, ¿no? O sea, ¿por qué están haciendo estas regatas sabiendo que está sucediendo esto? Asimismo, hay un deber que recae en los medios y el hecho de ignorarlo solo les traerá peores consecuencias a las orcas. El papel de los medios de comunicación ha sido terrible. Orca Gladys Blanca traumatizada, buscando venganza, enseñándole al resto de su familia, ¿no? A destruir, Entonces todo eso genera terror de una especie de la que varios hemos tratado desde hace muchos años de quitar, como tú dices, este estigma. Y recientemente salió, será hace unas dos semanas más o menos, y con gusto te lo comparto, Iván, un documento de científicos especializados en orcas alrededor del mundo, justamente diciendo también esto, ¿no? Que es curiosidad, que no hay esta intención de ataque, ese es un pensamiento humano. Entonces, hubo ya hace 3 semanas o algo así, porque ya somos varios los que estamos tratando de decirle a la gente, deja de promover eso de que son venganzas y de que están atacando, porque la palabra ataque es muy fuerte, ¿no? Y trae una connotación muy negativa, ¿no? Y hace 3 semanas o 4 más o menos, ya hubo un ataque de humanos, eso sí fue un ataque que les empezaron a disparar a las orcas, veleando. Eso, les tiran gasolinas, les echan petardos, ¿no? Entonces, prescindir de las orcas no es una opción. Muestra de ello es la historia que nos cuenta Vanessa Prigolini y que comenzó con un conflicto de los humanos hacia las focas y lobos marinos de Canadá. Hay esta historia, ¿no? Desde hace mucho tiempo en donde los pescadores ven a las focas y a los lobos marinos como competencia, ¿no? O que luego les roban el pescado, ¿no? Etcétera. Comen salmón. Y bueno, lo que les quiero decir con todo esto es, en algún momento se redujo esa población de focas y de lobos marinos. Las orcas transeúntes que comen mamíferos marinos empezaron a comer nutrias marinas. A partir de entonces, la población de nutrias marinas comenzó a diezmar y eso provocó una reacción de daños en cadena que más nos vale prevenir en el futuro. Las nutrias marinas comen erizos del mar. Los erizos del mar prácticamente no tienen casi depredadores, ¿no? Entonces las nutrias comen erizos. Los erizos comen kelp, un tipo de alga que es súper importante aquí, que también ayuda a producir oxígeno. Una alga súper, súper importante. Entonces, pues al no haber... al no tener el depredador tope su fuente principal, ¿no? O sea, empieza a haber todo un desbalance en el ecosistema, ¿no? Ya no hay tantas nutrias que se puedan comer al erizo del mar. El erizo del mar se come el kelp, ¿no? Entonces, bueno, es este efecto, ¿no? Que si quitamos al depredador tope, que es el que está regulando las poblaciones, que a su vez, ¿no? O sea, regulan otras poblaciones, es un desastre, ¿no? En el ecosistema. Y aquí hay una situación en la que me da risa lo absurdo, ¿no? De que a veces los gobiernos, con tal de no perder, pues realmente el dinero, ¿no? Que les dan ciertas acciones que dañan al planeta, pues se inventan otras cosas, ¿no? Entonces aquí, una de las ideas que tenían para salvar a las orcas que están en peligro de extinción por la falta de salmón, fue
volver con esta idea de vamos a hacer una matanza, vamos a reducir la población de focas y de lobos marinos porque se están comiendo el salmón de las orcas. O sea, en lugar de cerrar las granjas de mar, en lugar de terminar con la sobrepesca o de tirar algunas presas, ¿no?, en los ríos, no, vamos a matar. Lo que pasa aquí es que tenemos dos ecotipos, los que comen mamíferos marinos y los que comen salmón. Entonces, imagínense, si hubieran matado a todas esas focas y lobos marinos, entonces nuevamente las que comen mamíferos marinos hubieran buscado otras opciones. La capa de hielo de la Antártida tiene un grosor máximo de 4.8 kilómetros y almacena el 90% del agua dulce del mundo. Si se derritiera, el nivel del mar subiría unos 60 metros, cubriendo todas las ciudades costeras del planeta y reduciendo significativamente el área de los continentes. Y ahora viajaremos desde el hemisferio norte hasta la Antártida, el laboratorio natural más grande que hay sobre la faz de la Tierra. Con su altitud media de 2.000 metros por encima del nivel del mar, es el continente más elevado, el más ventoso y en el que menos llueve. Pero aún con esas características, la vida se ha abierto camino. Ahí, desde el 2013, la bióloga Marcela Libertelli ha monitoreado las poblaciones del majestuoso pingüino emperador. Marcela es nuestra guía para averiguar los impactos del cambio climático en la Antártida y en su biodiversidad. El área del hemisferio sur del planeta que más se ha calentado como consecuencia de la quema de combustibles fósiles es la península antártica. Entre 1970 y el 2020, la temperatura promedio en esta porción de tierra durante el verano subió 3 grados Celsius, es decir, se calentó 5 veces más rápido que el resto del mundo. Se están tomando muchos recaudos en ver cuáles son realmente los efectos que se están observando. Justamente hay varias publicaciones que se están escribiendo en este momento y algunas van a salir ahora acerca del pingüino emperador, de cómo ya se está viendo un impacto negativo directo en los años en los que el hielo no está, cómo esas poblaciones reproductoras que se están reproduciendo en el invierno, se les desarma el hielo antes de tiempo, es decir, el mar congelado se descongela antes de tiempo y no pueden producir ni siquiera un solo pichón, porque los pichones están emplumados cuando se deshace el hielo debajo de sus patas, y son poblaciones que fracasan completamente en la reproducción. Los pingüinos emperador son el símbolo antártico por excelencia, pero algunas de sus poblaciones se han reducido a la mitad y una que vivía en la península ya desapareció por completo. Sí, el pingüino emperador, digamos, es una de las especies más afectadas por el cambio climático porque necesita el del hielo gran parte del año. Lo necesita para apoyar su colonia reproductiva, porque ellos se apoyan sobre el hielo, sobre el mar congelado, para reproducir, para tener sus pichones. Lo necesitan para cuando después tienen que mudar en marzo. Entre abril y diciembre están reproduciéndose, tienen un ciclo de vida muy largo. En marzo también necesita el mar congelado para mudar. Y por supuesto que necesita un mar cargado de alimento para poder alimentarse y llegar bien nutricionalmente para poder reproducir y sostener un ciclo reproductivo que demanda mucho gasto de energía. Necesita también de tener buena cantidad de alimento y de calidad, como por ejemplo krill, ¿no? Entonces está todo ligado de alguna manera, porque o está ligado a través del alimento o está ligado directamente en la reproducción de la especie que estás estudiando. La especie emperador está a punto de ser catalogada como en peligro de extinción y si sus amenazas continúan agravándose, podría desaparecer más pronto que tarde. ¿Qué solución se puede tomar frente a un fenómeno que es global, que lo está sufriendo todo el planeta, el cambio climático, y que depende de la responsabilidad de los que deciden, digamos, de qué manera se van a producir nuestros recursos, cómo se lo va a hacer? Entonces, lo que se puede hacer desde Antártida, a través del Tratado Antártico y a través de todo el sistema que protege Antártida, que es un sistema especial, que no se repite en otros continentes. El Tratado Antártico es único en el mundo y las decisiones se toman por consenso. Entonces se está tratando al menos de que todos los países levanten la mano y digan sí, queremos que el pingüino emperador sea declarado especie especialmente protegida en la Antártida.
que es el único lugar donde vive, ¿no? El Tratado Atlántico fue firmado por 12 países en 1959 en el marco de la Guerra Fría. Desde entonces, otras 44 naciones se han sumado al acuerdo, pero solo aquellas que realizan actividades de investigación sustanciales en el continente tienen voto para definir su futuro. Mientras haya un país que diga no, no se declara esta especie. Ya esa es una de las herramientas que tenemos. Otra es empezar a proteger las áreas donde se reproduce el pingüino, por lo menos tratar de que no haya pesca, que el turismo sea el mínimo posible. Esas son variables que más o menos podemos manejar si todos nos ponemos de acuerdo, obvio, si todos nos ponemos de acuerdo. Frenar el cambio climático es algo mucho más grande, nos excede a nosotros, digamos, en las decisiones del Tratado Antártico, digamos, tiene que ser una medida a nivel global de todos los gobiernos, ahí está más complicado. Aunque el margen de maniobra para proteger la Antártida es estrecho, no hay razón para perder la esperanza. Sí, de hecho, en Antártida existen muchas zonas que se llaman SAEPs, en castellano significan zonas antárticas especialmente protegidas, que tienen algún valor biológico, paisaje, especies, recursos. Hay distintas SAEPs repartidas en toda Antártida y ya hay 4 o 5 SAEPs que protegen colonias de emperador. Argentina, en esta próxima reunión del Tratado Antártico, va a levantar la mano por el sí cuando se proponga declarar la especie especialmente protegida, y también vamos a ir de ahora en más, vamos a empezar a trabajar en la propuesta de que Argentina también trate de conseguir que la colonia que nosotros estudiamos, que es la más al norte de todas las de la Antártida, la de Cerro Nevado, Isla Cerro Nevado, sea en un futuro, ojalá que cercano, una SAEP, una zona antártica especialmente protegida, pues es una de las colonias que más visita el turismo y es la que más al norte está ubicada, así que empezando por ahí ya tenemos una población de emperadores que necesita ser protegida. Por su cercanía geográfica a la Antártida y su historial de exploraciones, hay 7 países que la han reclamado como parte de su territorio. Hablamos de Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Francia y Noruega. Ellos tienen una responsabilidad compartida con el resto del mundo de cuidar al continente blanco. Mira, ahí no depende tanto si son países ligados al hielo o no, sino de países, de cómo utilizan la Antártida. Hay países que son más verdes, más conservacionistas. Latinoamérica es una zona del planeta que es más conservacionista. Tenés países que invierten más en turismo, entonces van a proteger el turismo. Tenés países que invierten más en pesca, entonces van a proteger la pesca y no van a querer zonas protegidas, no van a querer declarar especies protegidas. Depende de los intereses de cada uno. En general, la comunidad europea, Estados Unidos y toda la zona sur de América, Australia, Nueva Zelanda, son países que están promoviendo al pingüino emperador para que se declare como especialmente protegido. Hay algunas naciones todavía que rechazan o están más, que no concuerdan tanto con la idea, que piden más datos científicos, que los hay, pero bueno, todos los años se agregan nuevos datos científicos, así que en algún momento lo vamos a conseguir. Esa ya no va a ser una excusa para no declarar al pingüino protegido. El esfuerzo de conservar esta sola especie puede traer muchos otros beneficios a la Antártida en su conjunto. Yo no sé si el pingüino emperador puede ser especie paraguas, como se le dice, digamos que protegiendo esa proteges otras. Tal vez sí, en el caso, digamos, de proteger áreas que tengan que ver también con la reproducción del krill. Hay otras especies que la están pasando mal, como el pingüino adelia, que también es muy dependiente del hielo. Hay mamíferos marinos, como las focas de Weddell, que también son dependientes de las banquisas de hielo. Tal vez sí, en zonas que sean de reproducción de mamíferos y también de emperador, ahí vas a estar haciendo una protección, digamos, más extensible, digamos, hacia otras especies. Todo lo que sea protección y esté bien pensado y esté bien reglamentado, siempre sirve para que también otras especies gocen de esas protecciones, ¿no? Un mar con buena calidad de recursos siempre va a ser mucho mejor que un mar donde empiezan a desaparecer algunas especies porque o se pescan o porque el calentamiento global está haciendo que esas especies no se puedan reproducir, ¿no? Llegamos al final de un episodio más de Reporte Climático. Muchas gracias por ser parte de este espacio de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo, les deseo unas felices fiestas decembrinas. Hasta pronto.